gusto de presentarles mi trabajo de investigación para la maestría en Teoría y Crítica del Diseño. El tema es el diseño en la narrativa visual de los libroálbums. El libroálbum es uno de los principales géneros dentro de la industria editorial actual. Aunque sus temas son diversos, no se encasilla para un solo tipo de público. Si bien es cierto que surgió de la literatura infantil y es muy socorrido por los niños debido al peso que tienen las ilustraciones, fue reconocido como género literario desde mediados del siglo XX y se consolidó en la época de la posmodernidad. Recordemos que la literatura se desarrolló a partir de la tradición oral y proliferó con el surgimiento de la imprenta y la alfabetización. Más tarde, las posibilidades económicas para adquirir libros y las condiciones de lectura influyeron en la creación de libros entretenidos con intenciones didácticas. Como refiere Fanoy Hanan en su libro Leer y mirar el libroálbum, un género en construcción, los nuevos paradigmas en el pensamiento pedagógico, las ideas de Luc, Rousseau y las corrientes iluministas, así como los cambios sociales que determinaron el surgimiento de un nuevo concepto de infancia, sirvieron de motores para la producción y concepción de libros infantiles. El desarrollo de la literatura infantil, muy emparentada con la ilustración, ha crecido y permitido la exploración de un lenguaje visual cada vez más complejo que ha derivado en su propia narrativa. En los años 60 del siglo pasado, Maurice Sendak irrumpió con su libro Donde viven los monstruos, considerado como el primer libroálbum, que además escandalizó a algunas bibliotecas que lo prohibieron en su momento. El libroálbum desarrolló con el tiempo características que lo convirtieron en un género propio, objeto de concursos y premios internacionales. Tal es el caso de México en 1996, cuando el Fondo de Cultura Económica implementó como institución pública el concurso internacional en idioma español A la orilla del viento, y le dio formalidad a este género dentro de la industria editorial mexicana. De acuerdo con la Real Academia Española, álbum proviene del latín album, que significa encerado blanco. Esto refiere a cuando los romanos utilizaban tablillas de madera o de marfil cubiertas con una capa de cera. A veces ligaban dos tablillas con cuerdas formando una doble hoja o una sobre otra como díptico, tres o más como trípticos o polípticos. Escribían sobre ellas con estiletes. Fueron conocidas también como tabulae y utilizadas como soporte de escritura portátil y reutilizable desde la antigüedad clásica y durante toda la Edad Media, incluso durante el siglo XIX. Aquí vemos un tipo de encuadernación emparentada con el libro. Sin embargo, también encontramos dos acepciones de la RAE, pero ninguna establece la definición de libroálbum. Pudiéramos pensar que alude a una colección organizada como tipo libro. Sin embargo, a pesar de ser una palabra común para un gran número de lectores y profesionales de la industria editorial, no se encuentra tal cual la definición de libroálbum en la RAE, dato que confirma y explica el porqué de cierto desconocimiento general y confusión en cuanto al concepto y proceso de creación. Su reciente surgimiento dentro de la literatura hace que solamos confundirlo con un libro ilustrado o encasillarlo por error como libro infantil. Aún más, por lo general, tanto lectores como creadores desconocen la relevancia del diseño en el proceso de su creación, y tal vez sea esta la misma razón por la que no se logra entender el concepto y pocas veces se realiza con éxito, aún dentro de los mismos concursos del libroálbum. Ahora bien, aunque consideremos el significado de álbum, queda claro que el libroálbum no es una colección o compilación de libros o ilustraciones. No encontramos una definición universal del término, pero sí varios esfuerzos para explicar su naturaleza. La más adecuada para el presente estudio y que tomamos como base para entender el concepto es la de Hanan, quien nos dice que desde el punto de vista editorial, el álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico. También habla de una interconexión de códigos. Sin embargo, esta interconexión no es suficiente para que podamos considerar a un libro como un libro álbum. También debe prevalecer la dependencia, que los textos no pueden ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos.
Y por otro lado, también se reclama un rol constructivo del lector, quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguran una participación activa e inteligente en el proceso de descodificación. Basados en esta teoría, podemos explorar más sobre la interconexión e interdependencia de códigos, tanto de lenguaje como visual, y mostrar la diferencia con un libro ilustrado, un libro silente y una novela gráfica, géneros cercanos y desarrollados en la literatura a la par del desarrollo de la ilustración, con los que suele confundirse. El libro álbum no es un libro de texto, no está hecho para educar y va más allá de entretener. Aunque sea un libro de pocas páginas y de lectura rápida, se puede llegar a atesorar por la trascendencia de su mensaje y porque es posible tener una lectura diferente cada vez que se vuelve a leer. Puede ser que estemos ante el clímax del diseño editorial, un producto que conecta la evolución del libro, la literatura, la ilustración, la narrativa y la interacción del lector, con el diseño como eje rector. Detrás del éxito de un libro álbum, y entendiendo éxito como un producto bien logrado que cumple con las características ideales que lo identifican dentro del género, es importante darnos cuenta de que estamos ante un producto interdisciplinario, además de visibilizar el trabajo y los conocimientos de diseño que lo sustentan. Para su creación no basta saber solo de procesos editoriales, además se debe conocer de construcción narrativa, tener una adecuada alfabetización visual y técnica gráfica para desarrollar una narrativa visual, propiciar una adecuada interacción con el lector, es decir, el diseñador va a comunicar de manera eficaz un mensaje, de tal manera que se genere un diálogo con el lector y sus emociones puedan trascender el libro. Para ahondar en estas disertaciones, es pertinente una metodología cualitativa y una investigación bibliográfica y hemerográfica de autores que han documentado sobre el desarrollo cognitivo para entender la elaboración y decodificación del código escrito y visual, los procesos editoriales y profesionales que intervienen en la elaboración de un libro álbum, las características de un libro álbum y los géneros que pueden confundirnos. Hay además información relevante que encontramos en blogs, sitios web, artículos de revista y bibliotecas digitales, además de un levantamiento fotográfico de ejemplos para apoyar visualmente este discurso. Con este trabajo pretendemos analizar y describir el proceso de creación de un libro álbum impreso desde la perspectiva de un diseñador, a partir del uso de elementos formales de diseño como herramientas de narrativa visual, con el objetivo de fundamentar que un libro álbum es el resultado del desarrollo de una narrativa de varios lenguajes que convergen para darle fuerza al discurso, la interconexión de la literatura, el diseño gráfico y la ilustración, así como proponer un modelo de elementos de diseño en la ilustración que podría ayudar al profesional a cargo a usar mejor las herramientas para conceptualizar una narrativa visual para un libro álbum. A lectores o jurado de un concurso les podría ayudar a identificar y evaluar un verdadero libro álbum. Por último, quiero agradecer a la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por permitir la investigación en el área del diseño editorial, a mis profesores y a mis compañeros por impulsarnos mutuamente.